en C5N, esto sucede en vivo desde Francia. El presidente Macron declara el estado de emergencia y además anuncia algunas medidas para calmar las protestas que se han dado en París y en diferentes ciudades durante los últimos días. Mauro Albornoz con más detalles. Mauro, contanos. Sí, Dani, era una conferencia de prensa muy esperada porque particularmente el presidente ya habla de una semana que no se conocía su palabra respecto de estas grandes movilizaciones que se están dando hace 4 semanas. ¿Qué fue lo que dijo hasta el momento el presidente francés? En principio declaró el estado de emergencia social y económico y particularmente anunció algunas de las medidas económicas que se van a llevar adelante un poco para calmar las aguas. En principio las horas extras no van a pagar impuestos en Francia a partir del 2019, se van a eliminar las contribuciones sociales para los jubilados y pensionados, es decir, está incorporando, y esto está pasando en este momento, está de alguna manera dando a conocer una batería de medidas económicas para calmar a este movimiento de chalecos amarillos que comenzó hace aproximadamente 4 semanas y que creció de manera exponencial. El objetivo es doble para Emmanuel Macron en este tipo de anuncios. Por un lado, cambiar la política a menos impuestos y más poder adquisitivo, algo que son lo que está pidiendo el movimiento de chalecos amarillos, y por otro lado recomponer el vínculo. Se espera también que haga un mea culpa respecto de la forma en la que él trató el movimiento, de cómo fue surgiendo, ¿no? Él había dicho que no iba a quitar el aumento del combustible y finalmente accedió un poco también y claramente por cómo se dio este crecimiento exponencial del movimiento que fue creciendo semana a semana. El sábado pasado, el 8 de diciembre, hablamos de 136.000 franceses que paralizaron Francia. Hubo más de 1.400 detenidos, por lo cual fue una de las grandes movilizaciones que terminó con que el presidente Emmanuel Macron en el día de hoy esté dando una especie de anuncio a todos los franceses. Algunas de las frases destacadas que está diciendo, en principio dice, los acontecimientos de las últimas semanas han transformado profundamente a Francia, pero cuando se desata la violencia, la libertad termina. Y ahí hace hincapié en esto de que es necesario llevar adelante un diálogo entre este movimiento, que como bien remarcábamos es un movimiento que no agrupa a ningún tipo de partido político, ni tampoco a ningún sector sindical, que surgió a través de las redes sociales en contra del aumento del combustible, pero que después fue rotando a mayores pedidos, ¿no? Un aumento en el salario mínimo, mayores impuestos a las clases más acomodadas. Sabemos que Francia es el segundo país, después de Estados Unidos, en donde los millonarios crecieron de manera exponencial. Frente a este escenario, y justamente como lo nombran a Emmanuel Macron como el presidente de los ricos, lo que se espera en este caso es que cambie la política orientado a la oferta, es decir, orientado a la clase trabajadora y que de alguna manera empiece a aplicar impuestos a las clases más acomodadas, ¿no? La baja de popularidad es muy importante de Macron en estos momentos. Leí un artículo hace algunos días que tiene una baja de popularidad muy grande, al igual que Hollande en el último tramo de su mandato. Sí, Adri, cayó al 23%, es una abrupta caída para Emmanuel Macron y obviamente que la oposición la hace propia. Marine Le Pen de la extrema derecha ya dijo que evidentemente Emmanuel Macron tiene que correrse de su cargo. Obviamente los partidos políticos van a intentar quedarse con este sector del movimiento de clase trabajadora, pero lo cierto es que ellos comenzaron sin ningún tipo de partido político. Todos comenzaron a través de las redes sociales con el denominador común de que no llegaban a fin de mes, ¿no? Y un posible aumento que estaba destinado para el 1 de enero iba a impactar en el bolsillo de muchos franceses y por eso decidieron salir a las calles a manifestarse, ¿no? Bueno, Adri acaba de decir algo que es muy cierto en esta comparación con Hollande en su último tiempo de mandato. Claro, esa tal vez sea la diferencia fundamental, ¿no? Los años de gobierno que le quedan a Emmanuel Macron y ya un gobierno que podemos decir de alguna manera comenzaría con esta baja de popularidad y con un año muy difícil. También la reacción que se da en este momento, pero cuando algunos franceses lo que dicen, cuando uno empieza a averiguar un poco, es que, bueno, se esperó muchísimo tiempo para tomar estas medidas. Vos recién lo decías, se ha beneficiado a los sectores más ricos, ¿no? A los que en realidad no necesitaban con tanta urgencia y se ha ahogado, bueno, a todos aquellos que tienen menos recursos. Una de las promesas, efectivamente, es una gran pelea contra la evasión impositiva. Lo que ha dicho Macron es que Francia necesita asegurarse de que los ricos y las grandes corporaciones van a pagar los impuestos que deben, por ejemplo, ¿no? Frente al reclamo de toda esta gente en la calle, que lo que dice es desde diferentes sectores, nosotros no podemos pagar el combustible para ir a trabajar, por ejemplo, algo tan simple como eso, no podemos afrontar
afrontar un aumento de este tipo. Habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué efecto tiene, Mauro, en las próximas horas este discurso, en el que habrá que después analizar, ver cuáles son los detalles, el resto de los anuncios, estamos atentos, ¿no? Pero sí ayudará para calmar lo que ha sucedido en las calles, que recordemos, bueno, ha sido bastante grave. Sí, Dani, justamente esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Va esta serie de batería de medidas calmar a este movimiento que comenzó hace 4 semanas y que está creciendo cada vez más? ¿O de alguna manera esto ya es tarde y evidentemente el presidente va a tener que enfrentarse a una crisis muy fuerte respecto de esta clase trabajadora que está saliendo firme a manifestarse y que empezó a darse una fractura también dentro del movimiento, ¿no? Porque hay quienes quieren manifestarse de manera pacífica y quienes quieren hacerlo con incidentes y, bueno, como vimos en las imágenes, fueron de manera explosiva. En este momento el presidente, y esto lo acaba de confirmar, va a aumentar el salario mínimo, que es uno de los puntos centrales. Esto acaba de pasar, lo acaba de decir el presidente. Vamos a aumentar el salario, vamos por lo menos a llevar el salario mínimo para el primer mes del 2019. Este era el principal pedido que habían pedido el movimiento de chalecos amarillos, que aumente el salario mínimo. Para que tengamos una idea, hablamos de 1.100, 1.200 euros, y lo que implicaba el aumento del combustible representaba para un francés entre 300 y 400 euros. Es decir, era un golpe fuerte para el bolsillo de los trabajadores, y como bien remarcamos, hay un cuestionamiento directo al presidente Emmanuel Macron sobre esto de beneficiar a una clase acomodada. Ahora, ¿no? Hay que recordar, Mauro, que los chalecos amarillos, el movimiento de los chalecos amarillos, es la clase media de Francia, que es la base de la estabilidad de ese país. Bueno, por eso una situación muy pero muy difícil está atravesando Macron frente a esta clase media que está asfixiada por los impuestos que impuso este presidente en sus políticas, ¿no?, del día a día. Sí, y un discurso, Adri, que está orientado justamente a esto de lo que decíamos, ¿no? Recomponer la relación con los franceses. En este discurso se lo escucha hablar directamente a las personas. Él, en este mensaje, por ejemplo, una de las frases que está diciendo es: mi única preocupación sos vos. Sos vos, francés, mi única lucha es para vos, ¿no? Haciendo esto de tratar de recomponer una relación que evidentemente se fracturó. Él, cuando comenzó este movimiento de chalecos amarillos, rápidamente salió a decir que no iba a quitar el impuesto al combustible, y después luego sí hubo una rotación, o por lo menos fue lo que dijo el primer ministro francés, Edouard Philippe, que fue quien confirmó que se iba a suspender, congelar el aumento del combustible, y ahora la eliminación completa, ¿no? Un movimiento que surgió de las redes sociales y que evidentemente está ganando cada vez más terreno. Bueno, recordemos que esta situación, o esto comenzó hace mucho tiempo atrás y a través de varias cuestiones puntuales que tal vez vale la pena repasar. Por ejemplo, contar que en Francia